Si las personas no coinciden con tu mentalidad, cambia a las personas, no la mentalidad. Nunca sacrifiques tu esencia por agradar a otros. ¿Alguna vez has sentido que estás hablando con una pared? Que no importa cuánta razón tengas, la otra persona simplemente no escucha. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con silencio. Y pocas personas lo entendieron mejor que un hombre que miró al cielo cuando todos se empeñaban en mirar al suelo. Galileo Galilei no solo descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, descubrió algo mucho más profundo, que la verdad no necesita gritos para existir. Cuando el mundo entero te dice que estás equivocado, cuando te juzgan, te condenan, te obligan a arrodillarte y negar lo que sabes que es real, hay una forma de resistir que no requiere violencia ni discursos interminables. Requiere algo más poderoso, la certeza silenciosa de quien ha visto con sus propios ojos. Cuenta la leyenda que después de ser forzado a retractarse de su verdad ante la Inquisición, Galileo susurró: «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. No gritó, no argumentó, simplemente dejó que la realidad hablara por él, porque él sabía algo que tú también debes saber. No puedes convencer a quien no quiere ver. No puedes iluminar a quien ha cerrado los ojos por elección. Y lo más liberador de todo es aceptar que no es tu responsabilidad hacerlo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has desperdiciado tu energía tratando de demostrarle algo a alguien que ya decidió no entender? ¿Cuántas horas perdiste explicando lo obvio a quien prefiere la oscuridad? Galileo te enseña que la verdad no se defiende en el ring de los necios. La verdad simplemente es. Y quienes tienen ojos para ver, verán. Los demás, que sigan negando que la Tierra gira. Eso no detendrá su rotación. La forma más inteligente de ganar una discusión con un tonto no es aplastarlo con argumentos. Es hacerle las preguntas correctas y dejar que su propio silencio revele lo que sus palabras ocultan. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Puedes explicármelo con claridad? ¿Puedes repetirlo una vez más? 3 preguntas simples que desnudan la ignorancia disfrazada de certeza. Porque el necio habla sin pensar, pero no puede explicar sin contradecirse. Y tú no necesitas señalarlo. Su confusión hará el trabajo por ti. Galileo pasó años bajo arresto domiciliario, prohibido de enseñar su verdad. Pero seguía escribiendo, seguía pensando, seguía observando el universo a través de su telescopio. ¿Qué ganaron sus enemigos? Nada. La Tierra siguió moviéndose. Sus ideas siguieron expandiéndose. Su legado sobrevivió siglos mientras los nombres de quienes lo condenaron se perdieron en el polvo del olvido. Porque al final, la batalla no la gana quien más grita, la gana quien más perdura. Aquí está la lección. Tú no necesitas que todos te entiendan. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. No necesitas validación externa para sostener tu verdad interna. Como Galileo mirando las estrellas, tú sabes lo que sabes, y eso es suficiente. Deja que los demás se aferren a sus ilusiones. Deja que los necios discutan con su propia sombra. Tú sigue avanzando, sigue construyendo. Sigue siendo fiel a lo que has descubierto con tus propios ojos. El silencio no es cobardía, es sabiduría, es elegir tus batallas, es entender que algunas personas no merecen tu energía, tu tiempo, ni tu verdad. Y cuando te alejas de la discusión sin necesidad de tener la última palabra, no estás perdiendo, estás ganando tu paz, estás protegiendo tu esencia. Estás eligiendo tu dignidad sobre la necesidad de convencer a quien ya decidió no escuchar. Entonces, ¿seguirás gastando tu vida tratando de iluminar a quien ama la oscuridad? ¿O aceptarás, como Galileo, que la verdad no necesita ser defendida, solo vivida? Eppur si muove. Y sin embargo, tú sigues avanzando. Si te gustó este video, selecciona uno de los 2 videos que se muestran en pantalla.